Hola, mi nombre es Mario Santomé Arretea y en esta ocasión les voy a explicar el diagrama de Wiggers. Este diagrama pareciera un poco complejo, pero cuando lo entiendes es más fácil. Nos explica varios elementos. Del lado izquierdo tenemos como líneas verticales dos unidades de medida: presión y volumen. Presión de tres cavidades: la presión del ventrículo representada por la línea de color rojo, la presión del atrio representada por la línea punteada, otra línea punteada en la parte superior, que es la presión de la circulación sistémica, que mantiene cerrada la válvula pulmonar. En color azul tenemos los volúmenes, y como sabemos son tres: volumen telesistólico, volumen telediastólico y volumen sistólico. En la parte inferior tenemos en color amarillo el electrocardiograma, y más abajo aún tenemos en color rojo los ruidos cardíacos. En lo particular, a mí me gusta iniciar a explicarlo desde este punto medio, de lo que es la diástole. Como sabemos, la diástole es el periodo del ciclo cardíaco que tiene un menor consumo de oxígeno. Para iniciar a explicar lo que es la diástole, debo recordar una ley muy importante, que es la ley de Ohm, que está representada en la parte superior derecha. La ley de Ohm nos dice lo siguiente: el flujo sanguíneo será directamente proporcional a una diferencia de presiones e inversamente proporcional al radio. Se traduce como que el flujo sanguíneo siempre irá de un lugar donde haya una mayor presión a un lugar donde haya una menor presión. En este caso, como podemos ver, la presión del atrio, que es la línea punteada, es mayor que la presión ventricular. Por lo tanto, el flujo sanguíneo irá del atrio al ventrículo, lo que corresponde al llenado rápido del llenado ventricular. Este llenado rápido posteriormente pasa al segundo tercio de la diástole, que es el periodo de diastasis, el cual es un llenado más lento que culminará en el último tercio de la diástole, que está representada por una onda A, que significa que es la sístole del atrio. Esta sístole de la aurícula representa el último 20% de volumen telediastólico, que generalmente es alrededor de 120 mililitros. Al inicio de la diástole había un volumen telesistólico de 50 mililitros. Durante el llenado rápido, el llenado lento, llega a ser hasta 120 mililitros, representando nuevamente el volumen telediastólico. Como sabemos, de acuerdo a lo que nos dice el mecanismo de Frank Starling, a mayor distensión habrá una mayor contracción, o a mayor llenado ventricular, mayor eyección ventricular. Entonces, esta sístole del atrio, de la aurícula, genera un estrés diastólico en el miocardiocito del ventrículo. Lo distiende, la sangre lo empuja con presión, lo distiende, lo excita, lo que lo motiva a contraerse. Esta contracción da inicio a la sístole, que es el periodo de mayor consumo de oxígeno del ciclo cardíaco, que es esa escotadura roja que vemos de este lado. La sístole se divide de igual forma que la diástole en tres partes: contracción isovolumétrica, periodo de eyección rápido y lento, y la relajación isovolumétrica. Durante la contracción isovolumétrica, mismo volumen, pero diferente presión. Se contrae el ventrículo, tanto que debe vencer una presión mayor a la presión que mantiene cerrada la válvula aórtica, que es la presión de la circulación sistémica, que es alrededor de 80 milímetros de mercurio. Si fuera la circulación menor, o sea, ventrículo derecho, tendría que ser mayor a 8 milímetros de mercurio, que es la presión diastólica de la presión menor, de la circulación menor. Entonces, genera una presión mayor de 80 y abre la válvula aórtica. Esto genera el periodo de eyección. Como podemos ver en el periodo de eyección, la presión del ventrículo es mayor que la presión de la aorta, lo cual genera que la sangre vaya del ventrículo hacia el callado aórtico. Esta presión se invierte de tal forma que la presión de la aorta vuelva a ser mayor al final del periodo de eyección, que es la eyección lenta, que representa el último 30% del volumen sistólico. Se vuelve a invertir la presión, el callado aórtico vuelve a tener una presión mayor al ventrículo, por lo tanto hay un pequeño flujo retrógrado de sangre, lo cual
cual representa esta pequeña escotadura que vemos en la línea punteada. Durante el periodo de eyección, en la parte de abajo podemos ver otra onda C. Esta onda C representa un flujo retrógrado de sangre hacia las aurículas cuando sucede la contracción isovolumétrica. Este flujo de sangre retrógrado genera que se cierren las válvulas atrioventriculares, ya sea mitral o tricúspide, lo cual genera el primer ruido cardíaco. Estos ruidos son como las puertas. Cuando una puerta se abre no genera ningún ruido. Cuando una puerta se cierra es cuando desencadena el ruido. Posteriormente tenemos una letra B que representa el llenado de la aurícula durante la eyección ventricular. Entonces, continuando, se cierra la válvula aórtica porque la presión de la circulación sistémica del callado aórtico va a ser mayor a la presión del ventrículo izquierdo. Genera un cambio de presiones, un flujo retrógrado, el cierre de las válvulas semilunares, sea aórtica o sea pulmonar, y genera el segundo ruido cardíaco. Y da inicio a la relajación isovolumétrica, contrario a la contracción isovolumétrica. Mismo volumen, el volumen telediastólico que quedó de 50 mililitros. ¿Por qué? Porque se inyectaron 70 mililitros que corresponde al volumen sistólico. Volumen telediastólico 120, eyección 70 mililitros, volumen telesistólico 50 mililitros. Cae la presión, cae tanto que vuelve a ser menor que la presión del atrio. Entonces se vuelven a abrir las válvulas atrioventriculares y da inicio nuevamente a lo que es la diástole. En relación al electrocardiograma podemos apreciar que la onda A de la presión auricular está relacionada con la onda P, porque todos sabemos que la onda P significa la despolarización y la contracción de la aurícula. Como podemos ver, en relación al complejo QRS, la Q y la R es denominada el tiempo de activación ventricular, de acuerdo a la literatura. Nos dice que es el tiempo en el cual se activan los miocardiocitos para poder generar una contracción. Posteriormente, durante el periodo de eyección, tenemos lo que es el resto del complejo QRS, tenemos el segmento CT y la onda T que representan la repolarización ventricular. Bueno, de mi parte es todo, espero que haya sido de su agrado. Gracias.